Tiene preparada para ti, que toda palabra que viene de Dios es digna siempre de recibir, de escuchar, por muy a veces pesada que sea, por muy liviana que sea, por como venga, siempre Dios tiene un plan detrás de cada palabra que Él proclama a través de sus siervos y sus siervas en este mundo. Te invito para que compartas este video con tus amistades, con tus hermanos o hermanas también, si nos estás sintonizando en otra parte. Eh, y pues también seas tú útil en el trabajo de Dios a través del compartimiento que tú haces, ¿verdad? A través del Facebook. ¿Qué te parece si antes de comenzar hacemos una oración? Invocamos el favor de Dios para que entonces Él nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor eterno, y gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor eterno. Tú, Dios mío, que escudriñas los corazones, Dios mío, y sabes perfectamente, Dios mío, las necesidades de cada uno de nosotros, de tus hijos, de tus hijas, Dios mío, los cuales, Señor, necesitamos siempre tu dirección, tu exhortación, tu edificación, tu consolación, Dios mío, Señor, tu enseñanza. Favorécenos, Padre eterno, por medio de tu palabra, Señor eterno, y que esta palabra pueda, Dios mío, Señor, ampliarse y llegar más allá, Dios mío, de los límites que uno pueda tener en mente. Padre, glorifícate, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, tenemos un título el día de hoy, el cual se titula Tu llamado no tiene precio. Eh, Cuando alguien, años atrás, déjame te platico una anécdota primero. Años atrás, en una denominación, eh, se llevaba a cabo una conversación sobre los salarios de los pastores. Entonces, se declararon algunas, pues, palabras o, ¿cómo podría decir? Reglas, algunas reglas que se escribieron en la constitución de esa denominación, donde a los pastores que tenían poco estudio, su salario iba a ser cierta cantidad que vendría siendo como el mínimo, pero de ahí para adelante los que tenían mejor estudio, maestrías o más adelante doctorados, sus salarios iban a ser más grandes y los iban a poner sobre todo, ¿verdad?, en iglesias más grandes para que pudieran cubrir los salarios de los pastores. Eh, Claramente lo que yo entendía y lo que podía ver de esas, digamos, reglas que se estaban poniendo, ¿no? En la Constitución, o normas que se estaban poniendo en la Constitución de esta denominación, podíamos ver que el estudio tiene un precio, tenía un precio. Si el pastor era un pastor local, un pastor que nada más tenía unos cursos de estudio, eh, podría nada más tener cierto nivel de salario. Y los que tenían un estudio mayor pues iban teniendo mejor, hasta aquellos quienes tenían un doctorado. Entonces claramente, como te vuelvo a repetir, había un precio, pero un precio en el estudio de los pastores y no en el llamado. Una de las cosas que yo podía ver en esta denominación es de que los pastores locales, los pastores que tenían menos estudios eran los que trabajaban más. Incluso eran los que sus iglesias crecían. Porque claramente en ellos había un llamado que no estaba, digamos, arraigado o fundado en un nivel de estudio, sino en un nivel de llamado, de respuesta a Dios, de querer servirle. Entonces, a final de cuentas, lo que te quiero decir con esto es de que el llamado que Dios nos hace no tiene precio, porque es grande. Y todos aquellos quienes hemos sido llamados al Evangelio tenemos
pues este llamado. Tenemos este llamado de parte de Dios, todos aquellos que hemos creído en el Señor, tenemos el llamado de proclamar, de compartir las buenas nuevas, la salvación que se nos ha otorgado, de compartir el nombre de Jesús con nuestro prójimo, con aquellos quienes aún no han tenido un encuentro, no se han arrepentido, no han venido rendidos a esta gracia, a este nombre precioso que es Jesucristo. Entonces, tenemos un llamado que no tiene precio. Tenemos un llamado que no se mide al nivel de tus capacidades intelectuales. Dios no hace acepción de personas. Por lo regular, si tú miras en la Escritura los grandes hombres de Dios que Dios eligió para glorificar su nombre y para hacer grandes cosas, ya sea en su pueblo Israel como en la iglesia en tiempos de Jesús, eran hombres incluso sin letras, sin estudio, hombres del campo, algunos hombres pescadores, como miramos en el Nuevo Testamento. Y Dios hizo de ellos hizo de su nombre algo grande a través de ellos, a través de esos hombres simples. Personas que no tenían las capacidades intelectuales para poder proclamar la voluntad de Dios y que eran simplemente vasos vacíos, sin vanidad, sin ciencia, vasos vacíos que Dios los llenaba de su espíritu y les daba una sabiduría, un conocimiento mucho más grande que aquellos quienes habían adquirido sabiduría humana. Entonces eso es lo que somos, vasos, pero vasos que cuando venimos al Señor venimos vacíos para ser llenos de su gloria, de su sabiduría, de su espíritu, y entonces nosotros poder proclamar esa palabra en ese llamado que Dios nos ha hecho para que le podamos servir a Él. No podríamos nosotros tomar mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura cuando comienzan los primeros 3 evangelios, principalmente los 2 primeros, tanto Lucas como Mateo, quienes son los que se enfocan un poco más allá, desde que Jesús vino a este mundo, nació en este mundo. Dice la Escritura que cuando Jesús comenzó su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura que fue a que lo bautizase Juan el Bautista, y cuando fue bautizado el Espíritu Santo vino sobre él. Se oyó esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y se lo llevó al desierto el Espíritu después de esto, por 40 días, 40 noches allá en el desierto, donde dice la Escritura que era tentado, pero a la vez era fortalecido espiritualmente. Mientras la carne menguaba, el espíritu crecía en él. Y es ahí donde partimos, cuando él regresa de esos 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo, y que por cierto el diablo no prevaleció contra él. De ahí partimos y vamos a ver este llamado precioso que él tomó, y que lo tomó tan en serio que nunca puso nada enfrente de él. Nunca puso nada enfrente de él más importante que su llamado. ¿Te imaginas? Antes de que entre eso, si el llamado que tú tienes, que yo tengo, no fuese mucho más importante que cualquier otra cosa, que cualquier persona, que cualquier importante persona en nuestra vida. No por nada el Señor dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu mente y corazón, con todo tu ser. Porque cuando lo pones como primicia en tu vida, y el llamado que Él te da como primicia, se escucha esa voz. Se da esa voz en el cielo. Tal vez tú no lo escuchas porque por fe caminamos. Pero se da esa misma voz que se dio cuando Cristo, después de ascender del agua, y que el Espíritu Santo se puso sobre él. Esa voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínate tú
Dios declarando esa palabra sobre ti. Cada día la iglesia se inunda más de preocupaciones, de vanidades, de compromisos, de cualquier otra cosa, de pasiones, de deseos. Y poco a poco el evangelio se va haciendo menos importante en la vida de muchos. Empieza a menguar. Y otras cosas se hacen prioridades. El deporte se hace prioridad. Los compromisos sociales se hacen prioridad. Las cosas que uno quiere hacer se hacen prioridad. Las cosas materiales se hacen prioridad. Lo que yo quiero se hace prioridad. Si poco a poco se va desprendiendo, se va disualiendo ese gran amor, esa gran pasión que algunos llegan a tener. Eso como lo que dice la escritura en Apocalipsis y lo llama como el primer amor. Se empieza a desvanecer. Tu llamado no tiene precio. Yo te voy a decir una cosa que ni tú ni yo la podemos cambiar. Cuando nosotros menospreciamos el llamado que tenemos, las ventanas de los cielos, esas que queremos todos, que constantemente estén abiertas y dejen caer bendición hasta que sobreabunden nuestras vidas, empiezan a cerrar. Y no fluye lo que uno anhela fluir. Y es donde viene el desánimo. Cuando ya no miras que Dios te está respondiendo, por causa tuya, por causa mía, porque hemos hecho de nuestro evangelio, de nuestro llamado, perdón, hemos hecho de él como algo simple, algo menos importante que cualquier otra cosa. Entonces, por culpa de uno, de que esas ventanas empiezan a cerrarse, y entonces viene el desánimo a tu vida, y dices tú, como quiera Dios no me hace caso, como quiera Dios no me escucha. No erres, no te equivoques. A veces nosotros, ante los ojos de los hombres y ante los ojos de nosotros mismos, nos podemos excusar, pero ante los ojos de Dios no. A Él no lo podemos engañar. Entonces, hay quienes anhelan estar llenos de la gloria del Señor, pues eso tiene un precio. Hay quienes anhelan que haya poder fluyendo cuando estamos al servicio de Dios, eso tiene un precio. Hay quienes anhelan que la gloria del Señor se haga como una unción constante que esté fluyendo en tu vida como un río fluyente, pues eso tiene su precio. ¿Y cuál es el precio? Pues el precio de que tenemos nosotros de esto voy a hablar ahorita ya casi al final, de que tenemos nosotros que sacrificar. Y a final de cuentas el sacrificio se convierte en un gozo. ¿Sacrificar qué? Sacrificar todas aquellas cosas que directa o indirectamente las ponemos como primicia en nuestras vidas antes que nuestro llamado. Entiende una cosa, tú y yo vamos a regresar a Él. Tú y yo no nos vamos a quedar aquí, si es que permanecemos fieles. No hay nada más importante que lo de arriba. No hay nada más importante que tu fe. No hay nada más importante que tu llamado. Ni siquiera tú vales más que eso. Después de todo, la Escritura dice aquel que no carga su cruz, que aquel que no se olvida de sí mismo o pierde su vida, no es digno de Él, no es digno de Cristo. Él hizo lo mismo. Él se negó a todo placer, tentación, lo que tú quieras llamar. Resistió al diablo toda su vida, porque siempre puso como primicia la voluntad de su Padre. Eso es lo más importante. Y piensa en esto. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. No hay ningún lugar más alto,
en toda la existencia eterna, la cual percibimos y no percibimos, pero es. No hay ningún lugar más alto que ese trono. El trono donde Dios está sentado, reinando por los siglos de los siglos. Y ahora Cristo está sentado allí, a la diestra de su Padre. ¿Por qué? Porque su llamado no tenía precio, no tenía límites y nunca se limitó. Nunca puso por delante a nada, ni a nadie, ni a sí mismo, sino siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre. A veces nosotros, hermanos, porque él nada más tuvo un ministerio corto, quizá de algunos años, pero porque nosotros queremos vivir muchos años, a veces eso nos distrae, nos enfría y nos hace que nos enfoquemos a las cosas que este mundo te ofrece. Podrá alguien decirte, oye, tú eres un fanático, tú eres un loco, tú nada más quieres estar metido en las cosas de la iglesia, en las cosas de la fe o en las cosas de tu cristianismo. Que te digan todo lo que quieran. Aguanta. Si realmente tú quieres permanecer firme en este llamado, el cual no tiene precio, tú vas a ver los galardones que un día Dios tendrá a disposición tuya. Cristo vuelve del desierto después de haber estado ayunando. Aquí en el versículo 14 de San Lucas 4 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas a ellos y era glorificado por todos. Nota una cosa, dice que Cristo regresó en poder, en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu de Dios estaba sobre él. Había un poder que fluía ahora en su llamado. Si eso es lo que yo quiero que entiendas, cuando tú pones tu llamado por encima de todo, de todos o de ti mismo, la gloria, el poder, la unción de Dios comienza a fluir a través de tu vida, por medio de las palabras que declares, por medio de lo que tú hagas en el nombre del Señor. El poder del Espíritu de Dios se dispone a ti, se ata a ti. Lo que ates es atado y lo que desates es desatado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, el favor de Dios, más bien dicho, está sobre ti. Por eso es de que el llamado de un cristiano no tiene precio. Cuando se entrega completamente a lo que Dios le llamó. No mires hacia atrás. Porque a veces cuando miras hacia atrás y miras los errores que cometiste, eso hace que te pares y que digas de que tú no eres digno. Jamás vas a ser digno. Aunque tú nunca hubieses hecho nada malo, sabiendo, no sabiendo, consciente o inconscientemente, jamás serás digno. Nadie es digno. Pero le plació a Dios escogerte, elegirte y llamarte a ti para que seas tú esa persona a la cual Él pueda manifestar, dar lo que Él quiere hacer. Regresó con poder, dice, versículo 16, y vino a Nazaret donde se había criado en el día y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Nota lo que te voy a leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Antes de que lea lo que Cristo leyó, quiero que pensemos en lo que la Escritura nos dice aquí. Dice que halló. Vale decir que Jesús buscó en el libro de los profetas, buscó la profecía que se había declarado sobre el Mesías. Vale decir que Jesús vino a revelarse, vino a revelar su llamado, vino a revelar su ministerio. Pero nota que antes dice la Escritura que el poder del Espíritu estaba en él y volvió en el poder del Espíritu. El
el poder del Espíritu estaba en él. La gloria de Dios, el favor de Dios, la certeza, la convicción de que él entendía o él sabía o él conocía que ahora lo que él iba a hacer, lo iba a hacer con el poder del Espíritu Santo. Iba a declarar, enseñar palabra de Dios, iba a hacer prodigios, milagros y sanidades, porque el poder del Espíritu de Dios estaba con él. Entonces por eso fue y buscó y halló donde se había profetizado sobre el Mesías, sobre el ministerio del Mesías, del Hijo de Dios, que iba a venir un día a traer el llamado y la salvación de Dios. Versículo 18. Después de que encontró este lugar, dijo, él leyó, el Espíritu, esto está en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 2, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate lo que dice, vino en poder, dice la Escritura que él venía en el poder del Espíritu de Dios. Entonces lo primero que declara es lo que la misma Escritura estaba declarando sobre él. Nuevamente en el Antiguo Testamento, esto está en Isaías capítulo 6, capítulo 61, versos del 1 al 2. Capítulo 61, versos del 1 al 2. Dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los pobres son los marginados. Los pobres son los humillados. Los pobres son los que son abusados. Los pobres son los que están olvidados. Los que no son importantes. El Señor puso sobre él, lo envió para llevarle buenas noticias a estas personas. A estas personas. Vale decir que trajo esperanza. Muchas veces, cuando uno es necesitado, cuando uno es pobre, piensa y anhela tener como el rico tiene. Pone su esperanza en las cosas que se ven. Y se equivoca uno. Se equivoca uno. Porque Dios puede bendecirte de una manera mucho mejor. De una manera mucho más saludable. Y mucho más llena de felicidad que lo que las cosas materiales de este mundo te pueden dar. Cristo vino a traerle buenas noticias a los pobres, a decirles que hay esperanza, que hay una salvación, que hay una puerta ahora abierta por la cual pueden entrar y pueden encontrar una salvación, una bendición, una prosperidad, un favor de Dios que ningún hombre rico del mundo les puede dar, que ninguna riqueza material les puede dar. Dice, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Vale decir que también Cristo fue enviado a sanar los corazones. Hay tanta gente con el corazón quebrado, hay tanta gente con el corazón destruido, hay tanta gente que camina en esta vida sin esperanza, sin pasión, sin deseo. Algunos por eso se quitan la vida, porque tienen el corazón quebrado, porque han sido humillados, porque han sido dejados, porque han sido maltratados, porque han sido traicionados, qué sé yo. Cristo viene a traerles, dice aquí la Escritura, viene a traerles sanidad a su corazón y a pregonar, a proclamar libertad a aquellos quienes están cautivados, quienes están cautivos, más bien dicho, cautivos en vicios, cautivos en debilidades, cautivos en opresiones del diablo. Gente que está a los pies de otros, a la voluntad de personas malas. A esos
les vino a pregonar libertad. Después dice, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando dice a los ciegos, podemos verlo, porque ahorita al final quiero contarte algo con respecto a esto. Podemos verlo de esta manera en este momento, aquellos quienes viven en ignorancia. El hombre ignorante sufre, es oprimido, es burlado, es traicionado, es humillado por ignorancia. Pero el que es libre por Dios, el que conoce la palabra y la voluntad de Dios, no puede ser ignorante, al contrario, hay una luz en su vida que lo hace libre. Dice a poner en libertad a los oprimidos, a los que están oprimidos por el diablo. Después, ¿qué dice? A predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es el día en que Dios se agradó a sí mismo y dijo, voy a hacer paz con los hombres. Voy a salvarlos a través, en este caso, de mi Hijo Jesucristo. A proclamar salvación. A eso vino. Cristo entonces nuevamente lo que está haciendo es de que está, digamos, revelando lo que ya la Escritura decía de él allá en el capítulo 61 de Isaías. La profecía que se había dicho sobre él, se había declarado sobre él siglos antes de que él viniera. Ahora bien, él vivió y hizo todas estas cosas. Hizo todo lo que está aquí. Lo hizo, letra por letra. Pero pagó un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su propia vida. Porque a final de cuentas, para que esta buena noticia que él iba a traer pudiese consumirse y pudiese hacer la razón por la cual Dios lo había enviado a él para declarar esta palabra, digamos, esta buena noticia, tenía que haber un sacrificio. Y el sacrificio era él mismo. Años después de que declara esto, quizás unos 2, 3 años, algunos piensan menos, no lo sé, pero él fue crucificado en la cruz. Fue el sacrificio óptimo. Un solo sacrificio, una vez y para siempre, para que entonces se consumiera todo lo que él había declarado o la razón por la cual él había venido. Se consumió con su propia vida, se hizo realidad con su propia vida. Y ahora nosotros pues vivimos y tenemos esta salvación preciosa gracias a lo que él hizo. Nuevamente, quiero que miremos hacia atrás. Él no le puso peros a su llamado. Él no se retractó jamás. Él no se desanimó. Su llamado era lo más importante que él tenía en su vida. Y lo hizo, lo logró. Y como te dije hace rato, ahora está sentado a la diestra del Padre porque venció. Venció al pecado, venció al mundo, venció al diablo, venció a la muerte. Y ahora todos los que creemos en Él, los que arrepentidos de nuestros pecados venimos, creemos y le recibimos como nuestro Salvador y Señor y le confesamos, ahora nosotros tenemos parte de esta salvación que Él pagó con su sangre, que Él pagó con su vida. Todo comienza con un llamado, el cual no tiene precio. El llamado que era lo más importante de su vida. Así lo hizo y lo llevó hasta el fin. Te preguntarás tú en este momento, ¿es importante, hasta dónde es importante mi llamado? Te preguntarás tú, ¿qué he hecho hasta el día de hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de tu llamado?
tiene tu llamado. Mira, te voy a retar el día de hoy. Porque si no te reto, entonces no vas a entender. Sin duda que tú tienes sueños, que tú tienes deseos. Sin duda que hay personas importantes en tu vida. En una ocasión Cristo estaba predicando la palabra y había gente escuchándolo. Entonces, por ahí una persona se metió a donde él estaba enseñando y le dijo: mira, tu mamá y tus hermanos están allá afuera, quieren verte. Y la respuesta de él fue esta: mis hermanos, mis familiares son estos que están aquí enfrente de mí, los que están escuchando la palabra por la cual yo fui enviado. Suena frío, ¿verdad? Pero no lo es. Porque como hijos de Dios, primero tenemos mandamientos. Y lo voy a decir despacio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. No fue frío, fue verdadero. Les declaró a ellos que lo más importante era hacer la voluntad de su Padre y que su familia no son aquellos que son de sangre, sino los que son de espíritu, de fe. Esa es tu verdadera familia, con la cual vas a estar para siempre. Dice el Señor Jesús: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra. He venido a poner, para abreviarlo, a familiares en guerra entre sí. Eso dice Él. ¿Por qué dice eso? Porque aquellos quienes sigan los mismos pasos de Él, aquellos quienes reciban la misma mente, el mismo corazón, la misma pasión que Él, nunca van a tener a nada ni a nadie más importante que su Dios, que su llamado, que su fe, que Dios les ha dado. Eso Dios lo mira. Y aquellos quienes son valientes y hacen esto, son aquellos a los cuales nota, les revela cosas extraordinarias, los usa poderosamente. Oran para que el cielo se abre y el cielo se abra y el cielo se abre. Oran para que el cojo sea sanado y brinque y el cojo es sanado y brinca. Oran para que una persona muerta, un cuerpo inerte, reviva y esa persona revive. ¿Por qué? Porque el cielo se abre para ellos. Para aquellos quienes tomaron ese llamado y dijeron: mi llamado no tiene precio. Tú no me puedes comprar para que yo rechace a mi llamado o lo minimice, lo haga menos. Ni el dinero, ni el poder, ni el placer, ni lo que me puedan dar. Dice la Escritura que el diablo le dijo a Jesús: mira, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: mira, si tú me adoras, te hincas, me adoras, te voy a entregar todo eso, todos estos reinos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es simple: al Señor tu Dios, solo a tu Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás, a nadie más. Si nada era más importante para Cristo, así también para aquellos quienes tomen este llamado y no le pongan precio, nada va a ser más importante para ellos. Si alguna vez alguien te enseñó y te dijo que Dios es un Dios de orden, o que Dios no pone las familias en contra, se equivoca. No ha leído la Escritura. Cuando tomamos este llamado,
como lo más importante de nuestras vidas, oye, sí nos vamos a meter en problemas. Sí vamos a ser considerados enemigos de otros. Sí va a haber disensiones. No va a haber paz. Porque de seguro que te vas a meter en problemas. Así como Cristo se metió en problemas y un día lo mataron. Así como los apóstoles se metieron en problemas y un día a la mayoría de ellos los mataron. Pero lo hicieron porque su llamado no tenía precio. No tenía precio. Piensa en ti. Tú tienes un llamado. Y no estoy hablando de llamados de pastores o de cualquier título. No, estoy hablando de un llamado a proclamar lo que Dios te ha dado, salvación, a servir, a llevar buenas noticias. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que en Cristo estaba, primero estuvo en los profetas, en Cristo, en los apóstoles y ahora en ti, en mí. Es el mismo Espíritu de Dios. Tú decides. Tú decides si tu llamado tiene precio o no tiene precio. Si no tiene precio, es porque es lo más importante de tu vida. Y si tiene precio, es porque cualquier otra cosa va a ser más importante o te va a comprar para que niegues ese llamado y no seas responsable y no hagas lo que Dios te dice o por lo cual Dios te llamó. Medita en estas palabras. Por eso te dije claramente, te voy a retar, y es el Señor retándote. Y recuerda una cosa, que aquellos a los cuales Dios reta para que le sirvan, todos aquellos quienes creen y lo obedecen, tienen el 100% del favor de Dios en sus vidas. Nunca los deja solos. Nunca. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te doy gloria, honra y alabanza. Te doy gracias por este tiempo, Señor Santo, que nos diste, Señor Eterno. Yo no sé, Dios mío, Señor Soberano, lo que tú sabes, Padre Eterno. Y cuando te digo esto, de que yo no sé lo que tú sabes, es de que yo no sé quién vaya a escuchar, Señor Santo, esta palabra, Dios mío. A quién le vaya a caer bien, a quién no le vaya a caer bien, Señor Santo. Yo no lo sé. Lo que sé, Dios mío, es de que tú estás en busca de verdaderos adoradores. Adoradores que te amen, que te sirvan en espíritu y en verdad, en poder, Señor Eterno, y en genuinidad. Bendice, Dios Todopoderoso, a aquellos quienes reciban esta palabra. Mi oración es de que, por la palabra que fue declarada, nunca los dejes solos. Que al poner ellos como primicia tu llamado que tú les diste, nunca les dejes solos. Dales la fortaleza para huir de las tentaciones. Dales la fortaleza para huir de toda debilidad. Dales la fortaleza, Dios mío, para que siempre permanezcan de pie, sirviéndote a ti y poniéndote a ti primero ante todas las cosas. Padre, y por aquellos, Dios mío, que batallan una y otra vez porque están tan atados a sus propias concupiscencias y deseos y pasiones personales, yo te pido que los perdones. Yo te pido que tu Espíritu convenza sus corazones, Dios eterno, soberano, de que las añadiduras de esta vida se quedan aquí y no nos dan tesoros en el cielo. Te pido, Dios mío, que les reveles tu verdad, Señor eterno, para la gloria de tu nombre. Padre, te pido por aquellos quienes en este momento están padeciendo enfermedades. Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Aquellos, Dios mío, que estén orando conmigo, que te estén pidiendo por su necesidad, sánalos en el nombre de Jesús, te pido, Padre. Restáurales su salud, restáuralos de los problemas que tienen, ya sean familiares, ya sean legales, Dios mío, ya sean de cualquier índole. En el nombre de Jesús, bendícelos. De cualquier índole, Padre, lo vuelvo a declarar. Bendícelos, Dios mío, provéeles lo que necesitan para que tengan paz en su corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, favorece a tu pueblo, bendice a tu pueblo, para que tu pueblo, Dios mío, Señor, reconozca y conozca, más bien dicho, que no hay nada más importante que tú en esta vida. En el nombre de Jesús, Señor Santo, te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, que Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Ojalá y que esta palabra, ¿verdad?, la medites, la reflexiones y te la lleves en tu corazón. Comparte este video
y visítanos en la página de Facebook o en YouTube Live, visítanos los viernes a las 7 de la noche, visítanos los domingos a la 1 de la tarde, que siempre Dios va a tener una palabra para ti, y todos los días en el devocional que el Señor nos da, que es especialmente diseñado para ti, para que también seas bendecido. Por lo demás, nos miramos aquí, primero Dios, para el próximo lunes. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te prospere. Recuerda que con Cristo todas las cosas son posibles. Soy el pastor Juan Carlos Lara, desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones.